Shalom, buenos días, amados Ajim, Mahok, que nos siguen a través del grupo Kabbalah Yashua de WhatsApp y el canal de YouTube Kabbalah Yashua. Vamos a iniciar una parashá más, es el seguimiento de Shemot, la segunda parashá, se llama Bo, que significa ven, y el nombre sale cuando el Eterno le dice a Moshe que vaya a ver a Faraón. Moshe bo le Faraón. Aquí en esta parashá vamos a explicar dos conceptos. Son muchos conceptos los que tienen. No podemos estudiar una parashá de una manera rápida. Tiene que ser a través del estudio que se va a ir estudiando y aprendiendo cada una, porque son muy largas, contienen muchos secretos, las que tienen que ver con el Zohar. Entonces vamos a ver dos conceptos. El primero es los primogénitos de Egipto, que fue la 10ª plaga. Esta muerte de los primogénitos de Egipto en realidad es una metáfora, ocurrió literalmente, pero es una metáfora de algo cósmico, como toda la Torah. No hay una sola letra, no hay una sola palabra de la Torah que no tenga un mensaje codificado o oculto, o un secreto para revelar. Hay que decodificar la Torah. Obviamente tenemos maestros para esto, no lo hacemos bajo nuestra propia supervisión, ni tampoco inspirados por nuestro propio entendimiento. Es completamente basado en la sabiduría de los sabios de Israel, que nos enseñan que de alguna manera, en mi caso, hacemos unas conexiones con el mundo de la física cuántica, de la astronomía, de la astrofísica, de la arqueología, porque la creación es eso, es información, es sabiduría. Si no, no sería Dios, no sería la palabra de Dios, si no fuera eterno e impresionante. Entonces, vamos a ver cómo esta metáfora de los primogénitos es la muerte en realidad de un tipo de demonios. ¿Cuáles demonios? Los que fueron creados por Samael y Lilith, esta pareja de demonios. No fue una relación física, obviamente, estamos hablando de energías que se unen y que dan a luz un tercero. De eso se trata. Todo en el universo así funciona, a partir de una trinidad, ¿sí? El átomo es una trinidad y es donde comienza la materia o el mundo físico. Entonces, este concepto de los primogénitos es la muerte de estos demonios. Ya les dije que fueron creados por estas entidades. Eso que ocurrió hace 3500 años sigue ocurriendo el día de ahora, porque dice el Zohar que ocurrió en él a la medianoche, cuando se estudia la Torah, o cuando se debería de estudiar la Torah, es cuando nosotros combatimos a esas energías negativas. Es en el momento de Hatzut, que es más o menos serían las 2 de la mañana para nosotros, ¿sí? Entonces habla también de la circuncisión, y lo vamos a ver en qué forma, porque dice que le ordenó a Moisés que virtiera sangre en los dinteles de las puertas. Esta sangre era la del cordero que se sacrificaba, porque ahí comenzó la Pascua. Fue el primer mandamiento de comer carne de cordero, pero la sangre se mezcló con la sangre de la circuncisión de los hebreos. Recuerde que ellos llevaban algunos siglos sin cumplir misbot o mandamientos del Eterno, y cuando viene este libertador Moshe a liberarlos de esa cautividad, les empieza a enseñar los mandamientos de Hashem, y empieza con el primero, el básico, primordial, que era
la circuncisión. Posteriormente sería el Shabbat. Ellos no podían hacer esto siendo esclavos. Entonces, esta mezcla de la sangre de la circuncisión con la del cordero pascual fue vertida en los dinteles de las puertas de las casas. Esto fue lo que protegió al pueblo hebreo. Y en el Mishkan, más tarde, en el desierto, incluso el Zohar habla del hisopo. El hisopo es una varita que tenía un cuadro o un cubo en la punta, así en el otro extremo, en el cual se vertía sangre de los sacrificios del Mishkan y agua. Y por un efecto de aspersión, es decir, rociaban la sangre con el agua para purificar el templo. En realidad esto parece como algo de donde viene la varita mágica, pero en realidad la explicación es un poco más científica en nuestros tiempos. Somos energía, somos almas que provienen de una fuente infinita que es el Creador, por eso somos imagen y semejanza del Creador. Entonces somos emisores, somos receptores, pero también somos emisores de energía. Y cuando esta energía es negativa, en forma de enojo, de odio, de ira, de todo ese tipo de cosas, nosotros emitimos una emanación, una irradiación negativa. Las entidades negativas o los demonios obviamente no se alimentan de nuestro amor, se alimentan de la otra parte, que es la negativa, la cual ellos carecen. Si nosotros les damos amor, ellos se desvanecen o se convierten, pero en realidad no necesitan eso, se alimentan de la energía negativa que provoca el ser humano, porque su alma es creación de Dios. Entonces esto se entiende perfectamente. Por eso se habla de los vampiros energéticos, y es igual. Por ejemplo, cuando un animalito, un perro, le ladra a una persona o le quiere morder, pero si usted le arroja un pedazo de carne o un hueso o algo, el animalito se distrae y se va detrás de la carne, del hueso, del alimento, y se le olvida su presencia. Entonces, eso es lo que se hacía en el Mishkan. Al rociar la sangre de un animal que había sido sacrificado, era energía. Y era como aventarles un hueso, se distraían, mientras entonces los Kohen Gadol en el templo hacían su trabajo, y de esta manera purificaban el ambiente y el Mishkan. Es un concepto muy bonito y que nos quita todo tipo de cosas que nosotros pensábamos al respecto, ¿sí? Pero aquí tiene que ver la sangre de la circuncisión, y vamos a ver por qué. Lo voy a explicar con un concepto de la física, con un símbolo que ustedes ya conocen, que es el árbol de la vida. Este símbolo, cuando es observado, si no conoce uno nada al respecto, ningún contexto ni idea, suena a satánico, suena a todo menos algo bueno, ¿sí? Pero no tienen absolutamente nada que ver con eso. Simplemente es el desconocimiento de cómo funciona el universo. Y yo les he dicho que el conocimiento nos conecta con el Eterno, porque cuando conocemos cómo trabaja, cómo funciona el universo, nos conocemos a nosotros mismos, porque nosotros estamos hechos de la creación, es decir, somos polvo de estrellas, somos parte del universo de manera física y literal. Entonces, si entendemos su conciencia, entendemos la conciencia de Él dentro de nosotros. Hemos dicho que esta dimensión superior representa al Creador, el cielo o el reino de los cielos, o Keter, y el mundo físico está en la parte inferior. Hay aquí una dualidad, hay una ambivalencia, hay una extrapolación, la misma extrapolación que nos dan las leyes.
lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo, el negro, lo blanco, hay una extrapolación, ¿sí? Una polaridad de manera separada. Entonces, esto se entiende bien. Aquí hay una extrapolación. Se le conoce como el pecado. Eso es la muerte. La muerte, he explicado que no significa dejar de respirar. No significa dejar de existir o estar en la tumba y ya no ser más. Este concepto no se utiliza en el hebreo. El concepto de muerte en el hebreo es separación. Entonces el ser humano está separado del Creador. Está aquí, ¿por qué? Porque el alma de Adán explotó. Estaba en la presencia del Padre, se fragmentó. Eso es lo que conocemos como el Big Bang, ¿sí? El alma de Adán haciendo explosión. Recuerden que la física enseña que el Big Bang empezó en una singularidad, es decir, en un punto muy pequeño, millones de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. Entonces, ahí el alma de Adán salió de la presencia del Padre, donde vivía en un estado de conciencia. Eso era el jardín del Edén, un estado de conciencia elevadísimo. Esa explosión de Adán provoca el Big Bang. El Big Bang. Entonces, aquí comienza la Trinidad, pero una Trinidad científica a partir del átomo. En el átomo comienza todo lo que es materia. Entonces tenemos una Trinidad que da origen al universo. Esta Trinidad es el átomo. Antes del átomo es energía. Pero ahorita vamos a ver esto. Estas chispas del alma de Adán que se fragmentaron, fueron cayendo hasta el planeta Tierra y en algunas otras partes. Pero la mayoría están en nuestro planeta. Esas almas somos nosotros, usted y yo. Esas almas del Adán primordial. Ahora, yo he dicho que el Hasatán, el diablo, Satanás, o como lo pueda entender, era un lucero, era una estrella, por eso se llamaba lucero. En este punto de la creación, porque no somos los únicos en el universo, esta estrella hipergigante provocó en sí mismo lo que le provocó a Adán, es decir, explosionar su alma, fragmentarla. Eso fue lo que hizo el Hasatán. Dice, subiré al cielo. Quiso ser otra cosa a la cual no fue creado. Entonces ahí se halló su maldad. ¿Qué hizo? Explotó esta estrella hipergigante, contaminó una tercera parte del cosmos, por lo cual el libro de Ezequiel le llama que arrastró a una tercera parte de los hijos de Dios. Esto quiere decir que contaminó a una tercera parte de las estrellas del cosmos donde vivimos. Estas estrellas, al ser inferiores a él en dimensión, en tamaño, en energía, etc., adquirieron su naturaleza negativa. Adquirieron la naturaleza negativa de esta estrella. Por eso hay una influencia astral negativa que se tiene que combatir. Esto nos empieza a aclarar un poco la mente, ¿sí? Vamos a hacer otro dibujo. Esta es entonces la conciencia divina, la conciencia superior, el Altísimo, que emite una irradiación positiva o bendición. Aquí está la irradiación en forma de frecuencia. El Eterno emitiendo una irradiación positiva. Esta explosión del Hasatán o de su naturaleza lo que creó es una irradiación que sigue ocurriendo. Dicen los científicos
que recibimos una irradiación cósmica de neutrinos, que son partículas invisibles, atraviesan nuestro cuerpo, atraviesan el planeta fácilmente. Tenemos una lluvia de neutrinos que provienen del Sol, pero esta irradiación que detectaron los científicos no saben de dónde viene, viene de fuera de la galaxia. Entonces, no todo lo que usted piensa es completamente suyo, es decir, no todo lo malo que piensa es completamente suyo. Pueden ser pensamientos inteligentes que provienen del espacio. Suena tremendo, ¿sí? Pero analice este concepto. Si pueden atravesar nuestro cuerpo, fácilmente pueden interactuar con nuestra mente, que es electromagnetismo. Ahora, si esa irradiación, de esa explosión, de esa energía negativa que fue llamado lucero, sigue ocurriendo, entonces está en sentido contrario. Dice subiré. Quiso subir a la presencia del Padre. Lo primero que vamos a ver aquí en este patrón se llama patrón de interferencia. Cuando usted avienta una piedra en un lago de agua tranquila, genera una onda de expansión, un epicentro y una onda de expansión. Pero si son dos piedras separadas, cuando se encuentren las ondas, van a generar un patrón de interferencia. Sígame con cuidado porque no es muy fácil este concepto, pero cuando lo entienda, le va a encantar y va a expandir su mente. Este patrón de interferencia que entonces se creó con la energía positiva del cielo y con la energía negativa de la irradiación del Hasatán o influencia, como lo quiera llamar, es lo que nosotros llamamos un choque. Esa es la guerra de Gog y Magog. No es otra cosa que las fuerzas del bien con las fuerzas del mal dentro de nosotros. Este patrón de interferencia está dentro de nosotros, está ocurriendo y nosotros lo provocamos. Pero, miren, si esto es Keter, si esto es la corona, si esto es Dios, si esto es el creador, vamos a poner aquí de manera pedagógica, este es el creador que tiene una emanación. Lo primero que encontramos en este patrón es la Vesica Piscis. Se da cuenta que es un pescado, una colita de pescado, un vertido, es un pescadito, se llama Vesica Piscis, es geometría y que le consideran geometría sagrada. En realidad es física y geometría, porque la geometría no solamente es lineal o simétrica o curvilínea o euclidiana. Hay por lo menos 50 tipos de geometría. Ahora, vamos a dibujar el árbol de la vida. Tenemos Keter, que es la corona, que es el creador, la emanación de la esencia pura. La misericordia al estado puro. Y tenemos entonces las Sefirot inferiores, comenzando con Jogma, Keter, Jogma, Binah, Gesed, Geburah, Netzach, Hod, tenemos Tiferet, Yesod y Malhut. Vamos a poner a Malhut aquí. Este es el mundo. Este es el planeta Tierra. Lo primero que encontramos es que las Sefirot están ordenadas en los puntos de encuentro de la interferencia. En los puntos de encuentro de la interferencia es lo primero que notamos y vamos a ver por qué están ahí. Y lo primero que entendemos es, de entrada, porque a mí me costó mucho trabajo, de hecho lo tuve que analizar a partir del punto de vista de la ciencia, la columna derecha que representa al Gesed, a la bondad, a la misericordia. ¿Por qué la derecha? ¿De dónde viene la columna derecha? Pues viene de la irradiación
positiva. Ahí tenemos la columna derecha. La columna que por cierto es ascendente. Y tenemos la columna izquierda, que uniría las tres, que va hacia arriba. Va hacia arriba porque dice el profeta Ezequiel, subiré. La energía negativa queriendo subir al trono de Dios. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Bueno. Y ahora viene otra parte muy interesante. Yo tengo un video que habla acerca de los frutos de la religiosidad, así se llama. Los frutos de la religiosidad. ¿Por qué? Yo les he enseñado que hay niveles de entendimiento. El Shad, el Remes, el Drash, y llegamos al Sod. 4 niveles de entendimiento. Si nosotros leemos la Biblia y así como la entendemos, la interpretamos, entonces nuestra mente se va a llenar de un nivel de entendimiento, un nivel de comprensión, que es lo mismo que un nivel de ascensión. Así como lo comprendo, entonces así lo entiendo y así lo asimilo y así asciende mi alma a ese nivel, que es el primero, es el básico, entonces no llego muy lejos. Como decía un dicho ahí de los hermanos, su oración no pasa del techo. Pues les voy a decir cuál es el techo. Es esta frecuencia. Fíjese usted que es una emanación del Padre. Las azules representan al Padre, las verdes representan a lo negativo. Entonces, positivo y negativo. Positivo, negativo. Si es así, que lo estoy invirtiendo. Bueno, entonces, si esta línea es positiva, fíjense lo que ocurre. Es la primera dimensión que nosotros tenemos que pasar para llegar a Yesod. Este es Yesod. Yo les he dicho que es la 4ª dimensión, es el primer nivel espiritual al que aspira el ser humano, porque es el fundamento, ¿sí? Pasamos de un mundo físico a un mundo espiritual, que es la 4ª dimensión. Es un estado de conciencia. Para llegar a ese lugar no somos los únicos que queremos ascender. Las entidades negativas o energías negativas o demonios, como le quiera llamar, se adhieren en esta línea. Haga de cuenta que estos son demonios, espíritus negativos que están aquí queriendo meterse a la luz divina, a la conciencia divina, la cual no tienen acceso, por supuesto, y no pueden pasar. Pero ¿qué representa aquí en el mundo esto? Estamos viendo algo de científico, pero esto que tiene que ver con la Torah. Bueno, pues resulta que la circuncisión es la metáfora de esta cáscara, a donde se adhieren los espíritus inmundos, es donde hay vida. ¿Dónde está la vida? En el órgano reproductor del hombre. Entonces esta representa al prepucio. Por eso la circuncisión es llamada la ventana cósmica. Se hacía aquí en el pueblo hebreo, pero representaba algo en otra dimensión. La circuncisión entonces era del nefesh, la circuncisión del nefesh, el alma baja. Se limpiaba, se mantenía más higiénica, más pura. Esa es la idea. Cuando esto ocurría, entonces el judío, el hebreo, estaba eliminando esta clipá. ¿Se acuerda que hace 8 días les dije que era clipá? Una cáscara. Una cáscara que se puede llenar de mugre, igual que la fruta se puede llenar de mugre, pero por dentro sigue siendo limpio. Entonces se elimina esa clipá y se tiene acceso a la primera dimensión, la 4ª dimensión, la cual conquistó José.
Por eso Yosef es el fundamento, es Yesod. Esto está hermoso, porque falta lo que sigue. Eliminamos una línea que había sido contaminada, tenemos acceso a la cuarta dimensión o a la primer estado de conciencia. La Sefirot, todas las esferas del árbol de la vida no son otra cosa que estados de conciencia, pero fue conquistada por José. La siguiente es Tiferet, que fue conquistada por Jacob, que se le llamó como Israel. Israel, ¿quién es? Somos todos nosotros. Hay otra clipa, es otra circuncisión, pero esta circuncisión, ¿de dónde cree que es? Pues exactamente del nivel que sigue. Se circuncidó el nivel Nefesh, ahora viene el nivel Ruach, la circuncisión del corazón, es decir, las emociones. Por eso no todo está en el corazón. Esta es la circuncisión del corazón. ¿Qué nivel de alma sigue? El Nefesh, el Neshama. Entonces, una circuncisión de la Neshama, del alma intelectual, de la que dice yo creo, eso me enseñaron, eso es lo que yo pienso y eso es lo que es. Error. Hay una circuncisión en nuestra mente. ¿Y qué es lo que circuncidamos? ¿Qué es lo que quitamos? Si aquí se quitó el prepucio de un órgano sexual, entonces acá, ¿qué es lo que se quita en la mente? Pues los prejuicios, los paradigmas, los dogmas, las falsas creencias, los fundamentos de fe, que solamente porque me contaron eso es lo que yo creo. Dios no es yo creo, Dios es real, es infinito y no limita absolutamente a nada ni a nadie. Entonces la pregunta es, bueno, si usted dice que Dios no prohíbe nada, entonces ¿por qué la Biblia es pura prohibición? Prohibía casarse con otras mujeres que no fueran judías. Bueno, usted va a encontrar 613 mandamientos ahí, muchas prohibiciones. Pero lo podemos describir de la siguiente manera. Usted tiene un hijo de 4 añitos y agarra el cuchillo más filoso de la cocina. Obviamente o le va a pegar o yo no sé qué va a hacer con él, o va a regañar o se va a espantar porque trae un cuchillo de este tamaño con el cual puede hacerse daño, puede hasta matarse. Ahora, su hijo creció, tiene 25 años y cuando agarra ese cuchillo, ¿qué le dice? Le pega y le dice, deja ahí, te vas a lastimar. Obvio que no, porque ya sabe, ya tiene uso de conciencia para qué es el cuchillo, ¿sí? Entonces, la Torah es eso, es la prohibición, es para los niños espirituales, ¿sí? Es para aquellos que se pueden dañar con un conocimiento que todavía no está listo para ellos. Hay un proceso. Bien, entonces tenemos la circuncisión de la Neshama, de nuestros pensamientos, de nuestras formas de creer o de interpretar las cosas, lo que les decía hace rato. La interpretación de lo que nosotros entendemos en un nivel bajo, aquí rebota y regresa a nosotros en forma de sueño, en forma de visión, en forma de interpretación, pero es incorrecta, es un fruto verde. Esos son los frutos de la religiosidad. Llegaban a este lugar y rebotaban, y por eso la gente es sincera y dice, es que a mí me habló Dios, me habló el Señor y me dijo que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro. Es la interpretación de tu alma, de tu conciencia y de tu inteligencia, pero no va más allá de lo que la has alimentado. Rebota en esta parte y regresa. Así que son sinceros, pero sinceramente equivocados. Vamos ascendiendo de niveles y llegamos a esta parte en donde la Cábala nos enseña que es la meditación, es la conexión de nuestra mente, la parte esencial más elevada con la del Padre. Allí no es una circuncisión, ahí simplemente tenemos un acceso a las cosas del Padre, al mundo de la emanación, se llama Atzilut, y si se da cuenta entonces es un
es un triángulo, es una trinidad. La esencia del Padre existe en esa forma, en esencia, y existe también de manera física, en este caso con el átomo, ¿sí? Se da cuenta que es una réplica, es un duplicado de lo que siempre les he dicho. Lo que existe en el reino celestial, en una dimensión elevada, existe en el mundo. Acá es perfecto, acá es incompleto, no imperfecto, porque sigue siendo del eterno. Nosotros, ¿qué estamos tratando de hacer? A completar nada más. Tenemos que completar el mundo. Entonces, nos damos cuenta que las almas de los patriarcas, que era José, que era Jacob, que fue Moshe, que fue Aarón, que fue Abraham, que fue Isaac, fíjese cuántas son: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 almas humanas. Cuando leemos Bereshit bara Elokim et hasamayim be'et haaretz, estamos diciendo que Bereshit se puede leer en 2 frases separadas. Bereshit, que significa creó 6. Qué hermoso es esto, porque nos está diciendo que creó 6 almas para darle una estructura al árbol de la vida. Creó 6. Ahí está. Esto se llama Seir Anpin. Seir Anpin. Y cada uno de esta Sefirot, cada uno de estos patriarcas, tiene una correspondencia con un planeta. Un planeta tiene una correspondencia con un órgano de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el corazón es el sol, que es Tiferet, que es Jacob. Se da cuenta entonces cómo empieza a haber una conexión con la creación, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, por todos lados. Una conexión, es decir, que estamos pretendiendo encontrar la unidad, porque eso es Dios, es la unidad. Nos estamos uniendo a ese Ejad. Ya no estamos aislados, separados, pero quién sabe quién es Dios. ¿Quién sabe qué es eso de los astros? ¿Quién sabe qué es eso del Zohar? ¿Quién sabe? Es más, ¿quién sabe qué es la Biblia? Porque no le entiendo nada. Estamos siendo parte de eso, nos está conectando. ¿Qué tenemos entonces? La unificación de 6 almas para darle apertura, ¿sí? Y tener acceso a esta dimensión del Padre, ¿sí? Porque de aquí va a fluir una luz llamada Mashiach, ¿sí? Es un estado de conciencia Mashiach. Pero ya tenemos la puerta. ¿Recuerdan que dijo: yo soy la puerta? Bueno, pues esta es la puerta. Ya están las 2 columnas, ¿sí? La del Gesed y la del rigor. En esta puerta se encuentra él, ¿sí? Reconciliando estos 2 polos, el negativo y el positivo. Eso representa la cruz cristiana, por eso él es la puerta, reconciliando esta dualidad, esta ambivalencia, esta extrapolación con la que empezamos. Entonces, los dejo con este razonamiento. Hay más, lo vamos a ir estudiando poco a poco. Espero haberme dado a entender. Que el Eterno los bendiga y los guarde.